¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un poco la idea hoy es introducir la problemática de la noción de individuo y especialmente mm, en alusión directa, yo diría, a lo que fue la propuesta inicial, iniciar un trabajo de crítica y desnaturalización de algo que siempre en principio se nos presenta como muy evidente y muy dado. Esto es, aparentemente todos somos individuos, siempre existieron individuos eh, y nos reconocemos mutuamente como individuos. Eh, bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que esto no es así. Por lo pronto, desde el punto de vista histórico, el individuo, en tanto sujeto de la modernidad, tiene fecha de nacimiento. Es decir, tiene historia y condiciones social históricas muy concretas de producción, que se corresponden con las grandes transformaciones que ocurrieron en los siglos XVII, XVIII y XIX, con la aparición y consolidación definitiva del modo capitalista de producción y las formas sociales que le corresponden, que conocemos como modernidad. Eh, eh, para poder empezar a entender esto, eh, a mí me gustaría apelar a un viejo recurso. Una colega una vez me comentó, ya hace años, que a fines de los años 80 ella había asistido a un congreso de redes sociales, cuando redes sociales significaba redes comunitarias, redes entre personas, y no estaba exclusivamente limitado a lo que hoy se conoce como redes sociales, que son las redes virtuales. Pues bien, no. Es más, había toda una corriente de pensamiento y de trabajo que este, jerarquizaba toda la temática de las redes sociales como forma de entender los procesos sociales, comunitarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Algo de lo que está ocurriendo ahora cuando vemos ollas populares, y actividades comunitarias por el estilo. Bueno, eso son redes sociales en acción, en movimiento, ¿verdad? Que están de alguna forma interactuando, son personas que están interactuando y generando lazos, generando vínculos y conformando un tejido que, bueno, convengamos en llamar red social. Pero estamos aludiendo a una red social de carácter comunitario, de carácter colectivo, y no solamente a la red social virtual, como puede ser el Facebook, todas esas otras cosas, que son formas de redes sociales, pero no son las únicas, ni siquiera las más importantes, aunque podrían llegar a serlo. Bueno, hecha esta breve digresión, contarles que, bueno, a fines de los 80 se realiza un congreso de redes sociales en Brasil. En los congresos de redes sociales los congresos de redes sociales siempre estuvieron marcados por una característica muy interesante, que es que en ellos participaban los expertos, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, en fin, lo que ustedes quieran. Pero además participaban las comunidades, grupos, poblaciones, etcétera, con los cuales estos expertos o profesionales, técnicos, este, trabajaban. Este, un ejemplo muy gráfico y documentado de esto lo pueden encontrar en un texto muy conocido
de Lina Davas y Denis Nachmanovich, titulado Redes, el lenguaje de los vínculos. Está editado por la editorial Paidós y lo pueden encontrar fácilmente en cualquier biblioteca, aunque convengamos que ahora acceder a una biblioteca es algo medio difícil. Pero bueno, cuando salgamos de todo esto quizás tengan oportunidad de acceder a ello. Igualmente, si pueden hacer una búsqueda por internet, capaz que dan con él y lo pueden bajar en forma gratuita. El punto es que en ese congreso, entonces imagínense Brasil, muchas de las comunidades con las que trabajaban antropólogos, educadores, psicólogos, etc., eran comunidades indígenas, ¿no? Brasil tiene una gran población indígena, más allá de las masacres que vienen ocasionando los grandes agricultores y deforestadores que vienen devastando la Amazonia y corriendo a sus pobladores originarios, con la anuencia del gobierno, por supuesto, y con el estímulo del gobierno hoy en día, del gobierno brasileño. Igualmente es un país riquísimo en ese sentido en poblaciones indígenas. Y en ese congreso estaban presentes algunos grupos indígenas, en su mayoría representados por sus caciques o jefes, como se los quiera llamar. En un plenario final de este congreso, era un plenario de cierre del congreso, un indígena, aparentemente un cacique, pide la palabra y pasa al frente, donde había un pizarrón, y dice, yo ahora recién los entiendo a ustedes, ¿no? A ustedes los blancos, a ustedes los no indígenas. ¿Y qué hace? Dibuja en el pizarrón un conjunto de circulitos, uno al lado del otro, y dice, ustedes piensan así. Y al lado dibuja un círculo grande y dice, nosotros pensamos así. ¿Qué estaba diciendo? Pues estaba diciendo algo muy sencillo, que nosotros nos consideramos circulitos, individuos independientes unos de otros, átomos sociales, individuum, no divisible, eso es lo que significa individuo, la traducción al latín de la palabra átomo, que es la partícula última, en este caso entonces el individuo es la partícula última de la sociedad, y para ellos lo más importante, y de la forma en que se concebían a sí mismos, no eran los individuos, porque no existían individuos, convengamos. Por eso este cacique dice, ahora los entiendo, y dibuja toda esa serie de circulitos que para él es algo absolutamente extraño, porque lo normal para él, el valor supremo para ese indígena, no era otra cosa que la tribu. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, y en parte es un adelanto, acá ya estamos hablando de dos tipos de subjetividad completamente distintos, en primer lugar, y por ende en dos tipos de sujeto distintos. El indígena tiene como valor supremo a la tribu. Nosotros, occidentales y cristianos, nos tenemos como valor supremo a nosotros mismos, individuos, partículas últimas que componen la sociedad. Una ficción moderna, hay que decirlo en todos sus términos. Ahora bien, ¿cómo surge este individuo? ¿Tiene fecha de nacimiento? Bueno, fenómeno. ¿Cuándo nació? ¿Bajo qué condiciones nació?
Ya de entrada les puedo aconsejar la lectura o indicar la lectura del texto de Marx en los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, que es la introducción, donde hay al principio especialmente una muy breve, o más bien una interesante eh, y breve genealogía de la idea de individuo, ¿no? De hecho, esa introducción se llama, tiene como un subtítulo que dice Individuos autónomos, ideas del siglo XVIII. Es decir, que ya podemos ir, ya con la ayuda de Marx, ir ubicando la emergencia de este individuo en el siglo XVIII. Bueno, ¿por qué? Lo que les había dicho antes, es decir, el individuo es un sujeto moderno, deriva directamente de los cambios sociohistóricos que vienen a partir de la aparición y consolidación del capitalismo y especialmente de las formas sociales que el modo capitalista de producción va a instaurar en nuestra sociedad. Marx va a decir que en realidad este individuo es producto, por un lado, de la disolución de las formas feudales sociales, es decir, con la aparición del capitalismo o del modo capitalista de producción y la aparición de la burguesía como clase dominante que va a sustituir a la nobleza, ¿verdad? Rodaron muchas cabezas en Francia en ese sentido, aparecen formas novedosas de relacionamiento, producto de que las viejas formas se empiezan a diluir. Esto es, ¿qué teníamos en el feudalismo? Teníamos básicamente un sistema esclavista, de alguna manera disfrazado, de alguna manera no tenía la crudeza del esclavismo de los siglos anteriores a la aparición del modo feudal de producción, pero era un sistema de esclavos, ¿no? ¿Verdad? El siervo de la gleba pertenecía justamente al feudo del cual era dueño un determinado señor feudal. ¿Esto qué quiere decir? Que los sujetos, las personas, estaban unidas a la tierra, de forma tal de que mañana se casaba la hija del conde X con el príncipe de no sé dónde, y el padre del el conde, el padre de la novia, daba una dote, es decir, un valor, un bien, como regalo, entre comillas, al esposo o al futuro esposo de su hija. Esa dote por lo general consistía en un pedazo de tierra. Y con ese pedazo de tierra que se daba en dote, en este sistema, en el sistema feudal, marchaban todos los integrantes, todas las personas que en él vivían, incluidos pueblos, aunque los pueblos mantenían cierta autonomía. Pero lo cierto es que las personas, y por ende la fuerza de trabajo, estaba pegada a la tierra. Entonces ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un producto del desarrollo tecnológico de la época, es decir, del siglo XV en adelante, y que eclosiona en los siglos XVIII y XIX, si yo tengo un
pedazo de tierra con gente que me pertenece y pertenece a esa tierra, bueno, voy a estar de alguna forma limitando las posibilidades de desarrollo de otras formas de producción que justamente por estos avances tecnológicos se estaban desarrollando. Formas de producción, al principio artesanales, protofabriles, posteriormente fabriles, aparecen las fábricas, pero había un problema, nada menor. Había un problema que era que los sujetos estaban todavía unidos a la tierra. Y por ende, las fábricas o las protofábricas o las potenciales fábricas no tenían mano de obra para contratar. Esta era la contradicción fundamental, fue la contradicción fundamental de la época, entre un modo de producción feudal y un nuevo modo de producción que se estaba desarrollando, que era el modo capitalista de producción. Ergo, había que terminar con el modo anterior para que este nuevo modo de producción se pudiera desarrollar. Y eso significó, entre otras cosas, la liberación de los sujetos de su condición de siervos de la gleba, de su condición de esclavos, entre comillas. Y su circulación libre, libertad, igualdad, fraternidad, no nos olvidemos, su libre circulación en un noble mercado de trabajo. ¿Esto qué significaba? Que lo que antes era una unidad productiva llamada familia campesina, ahí vivían padres, hijos, tíos, abuelos, y todos producían papas o lo que fuera. Una parte de esa producción, gran parte de esa producción, se la llevaba el señor feudal y algo les dejaba para que ellos pudieran en el pueblo intercambiar por otros artículos de necesidad. Esa unidad productiva, la familia, se disuelve como familia. De hecho, aparece con el tiempo una nueva formación, una nueva configuración de la familia, que es la familia nuclear moderna, ¿verdad? Papá, mamá y los dos nenes, para caricaturizarlo. Se disuelve esa unidad productiva y las personas, los sujetos, empiezan a circular libremente en el mercado de trabajo ofreciendo su fuerza de trabajo, que es lo que hacemos hoy prácticamente todos, ¿verdad? Cuando buscamos trabajo. En realidad hay ofertas de trabajo y nosotros las aceptamos ofreciendo nuestra fuerza de trabajo, sea física o sea intelectual. En esa época eso significó algo muy importante, porque arranca a los sujetos de la tierra y los hace circular en una nueva lógica mercantil donde la fuerza de trabajo es una mercancía más, a consumirse, a ofrecerse y consumirse, en este caso, por los capitalistas que la van a comprar, ¿verdad? Para los nobles capitalistas, para la noble burguesía que la va a comprar, y de esa forma poder tener fuerza de trabajo para poder poner en funcionamiento definitivo sus fábricas y desarrollarlas, ¿verdad? Esto de una forma muy sencilla y sintética, y no descarto que con algún error, una explicación de qué fue lo que ocurrió con la famosa llamada revolución burguesa. Pues no fue otra cosa que esto, la sustitución de una clase por otra y la sustitución de un modo de producción por el otro. Y un conjunto de
consecuencias y de transformaciones en los modos societales, en las formas sociales vigentes. Aparecen, y esto es otra vertiente, ¿verdad? Yo les estaba hablando en primera instancia de la vertiente productiva, donde fíjense que la importancia que tiene que la fuerza de trabajo adquiera carácter individual. Es decir, quien se ofrece en el mercado de trabajo como quien ofrece su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo, la ofrece en forma individual, ¿verdad? Ahí ya hay una individualización, ya hay un modo de individualizar, nosotros diríamos, de generar cierta subjetividad a partir solamente del modo en cómo circula la fuerza de trabajo en el mercado. Se le puede agregar también que a partir de ese momento en las fábricas, como dice Marx, los sujetos tenían como un circuito privado de actividades separados unos de otros, cuyo fin era, finalizada la quincena, finalizada la semana, recibir a cambio una paga que les iba a permitir sustentarse y reproducirse como fuerza de trabajo. No es ese otro el objeto, por lo menos en forma inicial, del salario. El salario es una paga que se le da al trabajador para que se mantenga y se reproduzca como fuerza de trabajo. En este sentido, Marx decía, repito, que nos movemos en un circuito individual, los sujetos se movían, se mueven, esto es muy evidente hoy en día a través de nuevas formas de organización del trabajo, que están además muy estimuladas en este momento por esta situación sanitaria que estamos viviendo, donde uno está en un circuito cerrado de actividades individual y cuyos fines son la búsqueda de beneficios individuales. Por otra parte, ideólogos, filósofos de la época nos hablaban, por ejemplo, y esto lo trata Marx de una manera muy interesante en la introducción a los elementos fundamentales de la crítica de la economía política, la aparición de el contrato social. El contrato social es una figura muy interesante porque el contrato social se propone, en primera instancia, unir a aquellos que por naturaleza estaban separados. ¿Esto qué quiere decir? Que el contrato social presupone la existencia de sujetos separados unos de los otros, a los cuales hay que unir, y en palabras de Rousseau, para preservar su libertad innata y para preservar también la propiedad. Cosa nada extraña dadas las transformaciones de la época. Había que asegurar mecanismos que preservaran esta propiedad privada, por supuesto, ¿no? Pero lo interesante es que se parte de la idea de que estamos separados. Entonces, la paradoja de todo esto es que el contrato social que se propone unir, lo único que hace con su presunción de que estamos separados es separar. No sé si se entiende. Por eso dije paradoja, ¿verdad? El contrato quiere unir contractualmente a las personas. De hecho, vivimos en sociedades contractuales. Hasta para vivir juntos, el Estado nos obligaba hasta hace muy poco a establecer un contrato, un hombre, una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre.
Es decir, el matrimonio es un contrato, es una expresión concreta, materializada, de esta idea del contrato social de la época de Rousseau, Hobbes y otros. Ahora, insisto, la paradoja de todo esto es que ese contrato que busca unir, lo que funda es la desunión. Busca conectar y lo que funda es la desconexión. ¿Por qué? Porque asienta la idea de que somos átomos, de que somos partículas independientes y autónomas unas de las otras, a las cuales hay que unir mediante esta artimaña, esta arquitectura jurídica llamada en forma genérica contrato social. He aquí otra vertiente muy interesante de este individuo, este sujeto moderno, ¿verdad? Algo impensable, si se quiere, 200, 300 años antes. Por eso uno dice de una forma ligera que el individuo tiene fecha de nacimiento. No somos individuos por naturaleza. Hemos devenido individuos históricamente, de acuerdo al desarrollo histórico y social de nuestras sociedades, especialmente las sociedades occidentales. Posteriormente, y me parece que esto lo mejor va a ser trabajarlo en otra clase, por así decirle, por así llamar a estos videos que estamos acercándoles, que es la cuestión del dualismo individuo-sociedad. Porque a este individuo después se le va a oponer una invención de la sociología positivista de la época, que es la sociedad. Entonces va a aparecer este dualismo donde individuo y sociedad aparecen como cosas que se oponen, o en el mejor de los casos, cosas que influyen unas sobre las otras. Pero insisto, sobre esto vamos a trabajar en un próximo video, en una próxima clase, donde vamos a poder ahondar bastante más en esta cuestión del dualismo. Valga entonces como introducción o como apertura a la problemática del individuo esta breve clase o conversación que les hacemos llegar. Bueno, a las órdenes, a través del foro estaremos contestando vuestras dudas y preguntas. Foro que ahora sí funciona. Bastante trabajo me dio. Y bueno, recomendarles algunas lecturas, ¿no? Especialmente el texto de Marx, la crítica, la introducción a la crítica a los llamados Grundrisse, ¿no? Los elementos fundamentales de la crítica de la economía política, ¿no? Texto breve. Ustedes ahí van a encontrar que está el texto entero, ¿no? Están todos, pero ustedes lo único que tienen que leer es la introducción. Lo buscan ahí en el índice y lo van a encontrar fácilmente. También está indicado el texto de Ana María Fernández, la tensión individuo-sociedad, creo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, no tengo acá la ficha para corroborarlo. Y si no me equivoco hay algún otro texto, pero bueno, a través de un mensaje les vamos a sugerir, si es que me estoy olvidando de algo, los textos para esta temática. Pero en primera instancia quedan ubicados estos dos textos, el de Marx,
la introducción a los elementos fundamentales de la crítica de la economía política, y el de Ana María Fernández, La tensión individuo-sociedad, que está en un texto a su vez más grande llamado El campo grupal. No recuerdo qué es lo que está subido, pero es probable que esté subido todo el libro de Ana María Fernández, El campo grupal. Bueno, ahí ustedes buscan en el índice dónde está este apartado específico, y, y pueden perfectamente acceder a él. Bueno, asumo que por hoy ha sido suficiente. Tienen lectura por delante, tienen la posibilidad de, bueno, de plantearnos dudas. Convengamos en que entramos en 2 días donde quizás algunos de nosotros pretendamos descansar un poco, especialmente de lo que fue una semana como la anterior, muy vertiginosa, muy estresante, en función de que había que poner los cursos en marcha. Eso nos llevó muchos problemas, nos llevó problemas hasta el día de hoy con el asunto del foro. Pero bueno, con esto les quiero decir que no necesariamente las dudas que ustedes planteen mañana van a estar respondidas pasado mañana. Quizás pasen algunos días, producto del merecido descanso que entendemos tenemos. Bueno, nos estamos viendo. Buena lectura, buen estudio y bueno, cuídense.